y de pronto pierde el brazo y le toman una fotografía con la cámara Kirlian, el brazo sigue apareciendo. Cayona no está más físicamente en esta región, pero su energía aún permanece y existen portales que nos pueden conducir a su secreto. Aquí nos encontramos en Bahía La Pantalla, donde fue la experiencia para la que me preparé. No fui solo, fui acompañado por un grupo que me apoyó, un grupo chileno-argentino. Nos habían dicho en la expedición a Licancabur y también en posteriores experiencias que este contacto era responsabilidad de Chile y Argentina, porque eran como los guardianes de los secretos del sur. Así que fuimos un grupo de Chile y Argentina. Yo inicialmente me había planteado ir a la Antártida físicamente, o sea, en un barco, un helicóptero, pero los extraterrestres fueron claros. ¿Para qué? Para estar encerrado en una base militar y decir, estuve en Antártida, cuando nosotros te podemos llevar a nuestras instalaciones por debajo del hielo y vas a estar protegido, va a estar brevemente con nosotros, pero tenemos que decirte algo. Así que este viaje fue muy especial y ocurrió algo sumamente... Acampamos, no había nadie, se dieron todas las condiciones para estar allí y pasó algo sumamente extraño. Nos encontramos meditando en la playa y yo recibo en una meditación un mensaje de Altarel donde me muestra una puerta de luz abriéndose en el mar, en el canal Beagle. Y yo en la visión trataba de acercarme a esa puerta. Pero la zona donde ocurría este fenómeno no la conocíamos. Habíamos peinado Bahía La Pantalla y no se encontraba el lugar. Y yo dije, es un mentalismo, es una idea mía, esto es una locura. Este lugar no existe aquí. Y vuelvo de la experiencia, le comento a mis compañeros lo que me había ocurrido y de pronto el mar se empieza a retirar. El mar se empieza a retirar y permite cruzar hacia el otro lado. Fue una cosa alucinante, se retiró pero con contundencia, no suavecito, despacio, no, se retiró. Un amigo nuestro de Santiago de Chile, Fernando Varela, Peña como le decimos, él fue a cerciorarse qué pasaba al otro lado y encontró el claro en el bosque que yo había visto en la visión. Es como si lo hubiesen abierto para que supiéramos que el lugar estaba resguardado. Luego pedimos un avistamiento a la hora exacta para corroborar de que el contacto seguía vigente. Ni siquiera era de noche porque, como sabrán, allí en diciembre, en el extremo sur, hay mucha luz, mucho día, se veían pocas estrellas y era como día y noche, era raro. Y justamente en el cinturón de Orión aparece una luz, luego aparecen otras. Mi amiga Aurora Zamora de Chile pide al objeto que haga otro movimiento, que cambie de dirección. El objeto le responde, cambie de dirección. Entonces supimos que el contacto se iba a dar. Vamos todos a la zona del claro del bosque. Yo le pido a mis compañeros que me esperen. Empiezo a caminar. Inicialmente no para vivir la experiencia, sino para tratar de sentir qué podía ocurrir, dónde se estaba formando la puerta dimensional, que ya nos habían explicado no era un centro artificial creado por los extraterrestres, sino una suerte de exón, de puerta natural, un nodo planetario que se activaba para cruzarlo. Y cuando estaba caminando, en un abrir y cerrar de ojos, ya no estaba pisando esta zona, había sido como trasladado a otro lugar, sentí mucho calor. Yo estaba con guantes, con una campera, con un abrigo porque hacía frío y sentía mucho calor y estaba en otra playa, pero de arenas finas, con un calor impresionante y unos hombres de rasgos africanos, entre africanos y australianos, que estaban con el torso desnudo y se encontraban en el mar como pescando. Tenían unas herramientas que yo las describo como unas jabalinas de madera que estaban como pescando, me daba la sensación. En ese instante, a punto de volverme loco, porque fue muy rápido, traté de sobreponerme y pensar, esto es una visión, esto no puede ser real porque estos tipos no me veían. Entonces yo me acerqué y el que estaba más próximo a la orilla le quise tocar la espalda. Y cuando le quise tocar la espalda, le atravesé, como si fuese una visión, como si fuese un holograma. Y en ese instante cambia la imagen, no siento mi cuerpo, y veo todo desde arriba y observo una ciudad extraordinaria, una mezcla de grandes cúpulas con pirámides, obeliscos también,
con un material parecido al porfirio blanco que utilizaban en la Roma y la Grecia antigua, bellísimo, bellísimo. Y luego veía cómo se congelaba esa ciudad, veía la destrucción de lo que era Cayona. Todo fue una gran cantidad de imágenes que no las podía procesar y sentía como que la información o la historia de esa cultura iba siendo enterrada dentro de mí. Y posteriormente aparezco en un gran salón donde me recibe uno de estos seres que está en contacto con nosotros, que le llamamos Joaquel, le conocemos como Joaquel, y él me muestra una pequeña piedra verde dentro de ese santuario que aún existe en la dormida y congelada Cayona. No crean que me caí de la cama el día de hoy antes de contarles esto, o que me fumé algo extraño antes de venir. No les culpo si les parece que esto es un relato febril. No les culpo. Si alguien me lo hubiese contado a mí, tal vez le hubiese recomendado a un buen psiquiatra. Pero esto fue lo que me pasó. Lo inquietante de esta experiencia, que les estoy resumiendo porque hubo muchos más datos y es difícil compartir todo esto en una conferencia, es que ese cristal, me dijo, provenía del cosmos, contenía gran cantidad de información que vinculaba la historia de los extraterrestres y la historia de los humanos y cómo nosotros podíamos afectar a estos seres. En ese instante recordé que esa piedra estaba relacionada con algunas leyendas que veníamos investigando. Hoy sé que se tratan de 3 piedras que proceden de un cuerpo que llegó hace mucho tiempo a nuestro mundo, exactamente al desierto de Gobi. Para ir al grano y no marearles con esta gran cantidad de información, ustedes recordarán Shambhala, ¿verdad? Shambhala en el desierto de Gobi, los Himalayas. Según la tradición budista, cuando surge Shambhala, es porque seres del cosmos llegaron a la Tierra y establecieron una gran torre o estupa donde colocaron una piedra verde brillante que llamaron Chintamani. Luego supimos que esa piedra Chintamani estaba asociada al mito del Santo Grial. O sea, la leyenda se conecta. En el medievo, el trovador alemán Wolfram von Eschenbach decía que luego de una guerra de ángeles en el cielo cae una esmeralda, una piedra verde, que es tallada como una copa pentagonal y ese sería el Santo Grial. Qué raro. Los incas, cuando llega Francisco Pizarro a mi país y encuentra a los hermanos Huasca y Atahualpa agarrándose a tortazos, peleándose, una de las razones, según la tradición andina, por las cuales se estaban peleando, era para ver quién heredaba de Huayna Cápac, el inca antecesor de estos hermanos, quién heredaba de Huayna Cápac la diosa Umiña, que era otra esmeralda de poder que podía sanar. Santo Grial, Umiña, Chintamani, suena extraño y suena extraordinariamente similar. Fue así que a raíz de la experiencia de Cayona se nos reveló, y luego lo pudimos confirmar unos 3 años más tarde en el desierto de Gobi, que la piedra Chintamani es una sola que se encontraba en el desierto de Gobi y hoy se encuentra en una montaña en Bolivia, en Sajama, no muy lejos del desierto de Atacama, y que de allí se desprendieron 3 fragmentos que están ocultos en templos muy importantes del planeta. Uno de ellos, uno de estos fragmentos, se encuentra en Cayona, el templo que está bajo la península antártica. El otro fragmento se encuentra en Isla de Pascua. El mana de los Rapanui sería el otro fragmento, está en el Rano Raraku. Y nos faltaba ubicar el tercer fragmento. Estando en el oráculo de Delfos, en Grecia, hace cuestión de un mes, ayer recibimos la confirmación de dónde está el tercer fragmento y ahora se los voy a contar un poquito más. Aquí ve la península antártica, antes se encontraba en este sector, entonces yo di un salto interdimensional de aquí hacia algún lugar subterráneamente de la península antártica. Como les narré en la primera parte de la visión, yo observé gente de raza negra que recordaba el origen de Lemuria, que fueron los padres espirituales de los munianos. Y creo que me mostraron esa imagen de simpleza en la naturaleza, porque el gran mérito de los lemurianos era conectarse con la madre tierra. De hecho, los incas llamaban a Mu, porque la conocían, Hatun Pachamama, la patria grande, Hatun Pachamama.
Y se sabe por crónicas de la conquista y por leyendas incas que efectivamente los incas fueron a buscar sus orígenes a la isla de Aupichampi, que en quechua significa algo así como la isla de fuego. Fueron a Isla de Pascua. No estoy diciendo con esto que construyeron Vinapú, pero sabían de que proveníamos de Mu. Y los munianos, reitero, como lo he dicho a lo largo de esta conferencia, eran herederos de la cultura africana de Lemuria que se conectaba con la tierra. Porque a diferencia de los atlantes, que se concentraron más en la tecnología, en la información, en lo militar, los munianos y sus padres, los lemurianos, estaban conectados con la naturaleza, los volcanes, las montañas, con la energía de la madre tierra. Un poco para situarles en el contexto, permítanme mostrarles este mapa, así van a poder organizar mejor la información. Aquí están viendo la región donde estaba antes la Atlántida. En este lugar se habría encontrado Mu, y aquí, donde voy a marcar el círculo rojo, se encontraba Lemuria. Por eso es un error garrafal decir que Lemuria era Mu o que Mu y Lemuria eran lo mismo. Tan garrafal que he visto canalizaciones y mensajes de personas muy conocidas que hablan de Lemuria y de Mu como si fuesen lo mismo. El nombre Lemuria fue acuñado por Philip Sclater, un famoso zoólogo inglés que estaba estudiando a los primates lemures, que los ven aquí, muy simpáticos. Él decía, es extraño, veo lemures en la zona sur oriental de África y también viviendo en Madagascar, pero están separados por el océano. No creo que sean grandes nadadores. Así que argumentó, basándose en evidencia geológica de su tiempo, estoy hablando del siglo XIX, en que existió un puente terrestre que conectó África con Madagascar y le llamó Lemuria. En esa época surgía la Sociedad Teosófica y Madame Blavatsky, que la ven en la imagen, dijo, ea, voy a tomar esta información y la voy a publicar en Isis sin Velo, especialmente en la Doctrina Secreta, que publicó, como ya dije, en 1888. Lemuria no es un nombre indígena, no lo van a encontrar en ninguna tradición. Fue un nombre acuñado por estos primates y hablaba de África. Lemuria es África y Mu se encontraba en el Océano Pacífico. Según los extraterrestres, lo que nos han dicho y lo que yo pude impregnar de información en la experiencia de Cayona es que los lemurianos habían desarrollado muchísimo la glándula pineal. Eran grandes psíquicos, podían abrir puertas dimensionales. En esa época, la glándula pineal era más grande que una pelota de ping-pong. En este momento, ¿saben de qué tamaño la tenemos? El tamaño de una lenteja para algunos, otros del tamaño de un garbanzo. Hay una discusión si el tamaño es importante o no, ¿no? Pero en este caso sí. Además, se ha ido calcificando la glándula pineal. Ustedes saben que dentro de la glándula pineal hay agua, ¿no? Y se va calcificando por la forma como comemos, el jugo de las pastas dentales, el agua y un montón de cosas. Obviamente el sistema de vida que tenemos es tan complicado, alimentos transgénicos, contaminación, que hasta el que se hace vegetariano a veces está comiendo manzanas clonadas, frutas con pesticidas, y es tan dañino como comer carne, que casi uno tiene que volverse un yogi que se alimente de energía solar, ¿no? Porque es difícil encontrar algo que no esté contaminado, algo que no te haga daño, que no te afecte. De pronto nos vemos vegetarianos, pero tenemos wifi en la casa, tenemos celulares, y un montón de cosas que nos afectan tanto más que una lata de Coca-Cola. Pero cuando una persona tiene una disciplina espiritual y practica meditación y se ejercita, la glándula pineal, esto lo vamos a explicar en un taller seminario el domingo, puede activarse, ¿no? Es como las personas que sufren hipertensión, disculpen el ejemplo que voy a poner, que tratan de cuidarse con la sal, y saben que haciendo ejercicio le dan una dinámica diferente al aparato circulatorio, al corazón, sudan, eliminan el exceso de sal. Si nosotros entrenamos la glándula pineal a través de la meditación, la observación, como hacían los lemurianos, podemos ver el mundo invisible, ese mundo que decimos, no existe, ¿dónde están las pruebas? Las quiero ver en Google. Es un mundo invisible que está presente si aprendes a ver.
Y los lemurianos, según los extraterrestres, los padres místicos de los munianos, habían comprendido que vivíamos en un multiverso, en múltiples realidades interdimensionales. Ellos supieron que la Tierra vivía en un tiempo alternativo. Esto lo hemos explicado varias veces. Soy uno de tantos contactados que habla de esta información y sigo pensando que es auténtica. Que hace mucho tiempo nuestro planeta habría recibido el impacto de lluvia meteórica. Se piensa que esto habría ocurrido hace 1200 millones de años, y este impacto de lluvia meteórica habría dejado al mundo destruido o yermo, en su defecto sin posibilidad para que aparecieran seres humanos. Pero como la Tierra formaba parte de un plan cósmico, formaba parte y forma parte de un mundo escuela que tiene que alcanzar un nivel de conocimientos, de profundidad, de espiritualidad, que ni siquiera los extraterrestres habrían alcanzado, como parte de ese plan cósmico o divino, habrían llegado seres de otros mundos a nuestro planeta antes que éste muriese para crearle un tiempo alternativo, una paradoja espacio-temporal. Llegaron antes de que el planeta muriera y le crearon un camino alterno. Esto quiere decir que en algunos planos superiores o dimensiones superiores la Tierra no existe como la conocemos, sin seres humanos, desde luego, y que nosotros estaríamos viviendo en un plano distinto, artificial, pero real. Esta información podría ampararse en el mito de la serpiente que se muerde la cola, como hablaban los antiguos mexicanos o los egipcios, cuando los tiempos se unen. El gran debate que surgió el 21 de diciembre de 2012 es si en esa fecha, ese 21 de diciembre que acaba de pasar, nosotros ya nos conectamos con el real tiempo del universo y pasamos a la cuarta dimensión. Pero de acuerdo a Antarel y los seres que nos contactan, existen múltiples reales tiempos del universo, múltiples realidades. Y el 21 de diciembre empezamos a transitar gradualmente hacia esas otras realidades, asegurando el proceso planetario, pero no porque ya estemos en una cuarta dimensión. En la época de Lemuria, para comprender todo esto, los antiguos habitantes de esa región del planeta construyeron un gran disco de poder. Esto lo he explicado en alguna otra conferencia, quienes me han escuchado. Y ese gran disco de poder iba a ser como un espejo que permitiría conectar con esas otras dimensiones y estudiarlas. Pero cuando lo hicieron, no se percataron que la gran cantidad de energía que emitía podría ser contraproducente para el proceso del planeta. Según esta narración que nos han compartido los extraterrestres, ellos mismos, los seres del cosmos, le dijeron a los científicos lemurianos: hay que interrumpir este gran disco porque puede generar una especie de aborto cósmico. La Tierra se tiene que conectar con planos superiores de forma natural, así que hay que apagarlo, no es el momento. Y no lo podían apagar, estaba encendido, se había conectado con las energías de la Tierra, no se podía apagar. Entonces lo dividieron en dos partes y no se apagaba. Lo dividieron en 4 y seguía encendido. Solo cuando lo dividieron en 12 partes, el disco finalmente se apagó. Y las ocultaron en el mundo. Luego, según esta información, en el desierto de Gobi, cuando se funda Shambhala, se construye el disco número 13 con la intención de activar el proyecto lemuriano, para que se pueda activar otra vez el disco, pero de forma gradual y con el concurso psíquico de los seres humanos. Y obviamente, por lo que expliqué del anillo de fuego planetario que se está activando en su sector oriental, los Andes, desde el Monte Shasta hasta la Antártida, se colocó esos discos en esa región. Esta información inicialmente la recibí el año 2001, pero fue en la experiencia de Cayona, cuando Joaquín me cantó los nombres de los discos solares, en el 2004. Hoy en día mucha gente habla de los discos solares. Ustedes van a ver que otros difusores de estos temas, como Sisto Paz, Trigueriño, Shimani, un muchacho de México, creo que se llama Kai, Matías de Estéfano, Drumbalo Melquísede, el grupo solar de Sirio, entre tantos más, se hicieron eco de la información que nosotros recibimos y la empezaron a difundir más tarde. Obviamente cada uno con sus matices, con sus versiones, pero a fin de cuentas a difundir esta información de los discos solares. Y aquí están viendo la ubicación de los 13 discos
y están viendo los mantras que me cantó Joaquín en la experiencia de Cayona. Creo que fue uno de los grandes aportes de esa experiencia, porque hoy por hoy miles de personas, ustedes pueden ver las reproducciones en YouTube, están cantando esa canción o ese mantra que Joaquín nos transmitió en la experiencia de Cayona el año 2004. Yo olvidé la experiencia completamente afectado por todos estos datos y me propuse investigar y unir información que pudiese explicar el legado de Lemuria. Lemuria fue devastada por cambios climáticos, sus descendientes fueron perseguidos por los atlantes, pero un grupo de lemurianos fueron protegidos en una ciudad que fue construida en lo que hoy por hoy es la península antártica. Le llamaron Cayona, que significa todos somos uno o el lugar del origen. Sería un nombre en Irdín, una lengua secreta, antigua, mística, esotérica. Y Cayona está oculta en la península antártica. Les decía que la disposición de los discos solares va de norte a sur para que la energía de los discos vaya concentrando energía en una sección particular de la Antártida. Y les quería mostrar esta imagen de la NASA. Aquí tienen la prueba. Esta es la zona que se está activando, la zona de Cayona. Justamente esta zona, no tanto esta. Para que Cayona despierte, para que la información surja. Y estas imágenes son muy posteriores a nuestra experiencia en 2004, cuando nadie hablaba de la Antártida ni de despertar de la Antártida. Creemos, y lo digo con mucha humildad, que depositamos un granito de arena para que otros se inspirasen en este trabajo y vean pruebas concretas y concluyentes de que es real. Pero les quiero mostrar unos datos más. ¿Tienen un tiempito más para contarles cosas? Sé que son muchos datos y no les quiero aburrir y tampoco que se produzca una hemorragia cerebral en el auditorio. Pero dejé para el final un dato adicional que estoy seguro no les va a resultar indiferente. Quienes han estado conmigo en otras conferencias recordarán las investigaciones de Nicholas Roerich, este importante explorador y arqueólogo de origen ruso que dejó más de amigo íntimo de Albert Einstein, de Tagore, del primer asiático a ganar un premio Nobel, amigo de presidentes, el creador del famoso Pacto de la Paz que todo el mundo conoce. Pero lo que no conoce la gente es que Nicholas Roerich se inspiró en la leyenda de Chintamani, donde un caballo blanco, esta es una pintura de él, llega de donde más no podía ser, llega al Orión trayendo una piedra que se divide en tres, los tres fragmentos. Ya les dije que uno está en Cayona, en la Antártida, que otro está en Isla de Pascua y que el otro, ahora se los voy a comentar. Entonces la famosa bandera de la paz no es sino el gran cristal que se divide en tres fragmentos que recorren el mundo, absorben información nuestra, nuestras caídas, nuestros amores, nuestras hazañas, para que esa información luego se reintegre al cristal mayor, y ese cristal mayor, cuando vuelva al universo, sea como un gran servidor de experiencia humana que pueda también ser útil a otras civilizaciones para recuperar la memoria también de ellos, porque nosotros les recordamos su pasado y también somos al mismo tiempo su futuro, y fueron perdiendo contacto con el alma, con las emociones. No es tanto el caso de los seres que están en la Tierra, que contactan con nosotros, están más humanizados, pero hay otras civilizaciones lejanas que sí necesitan esto. Y Nicholas Roerich, que dejó muchas claves en sus pinturas, yo hace bastantes años estoy trabajando en una novela que se va a llamar El Código Roerich, las claves esotéricas de sus pinturas. Roerich era Rosacruz. Él también se había referido a la piedra Chintamani en Isla de Pascua. En una de sus pinturas muestra el caballo Lupta, la piedra Chintamani encendida, y pueden ver algunas figuras que recuerdan, a mi entender, a los moais. No creo que sea una casualidad. Tampoco creo que sea una casualidad que algunos de los moais recuerdan a los cabeza alargadas, que eran los mestizos, conocidos como Stecnamanes en nuestra experiencia de contacto. Desarrollo de la glándula pineal. No en todos los casos
se trata de deformación craneal por un rito, sino que algunos nacieron así. Se han encontrado este tipo de cráneos o referencias en Egipto como Akenatón, en las culturas paracas en el Perú, la maya, y también en México, en el desierto de Sonora. Esta imagen es de este año. Por esa razón, quienes conocen mi experiencia de contacto, cuando en el año 96 me encontré cara a cara con Alcir, el ser intraterreno guardián del Paititi, él llevaba un casco alargado, porque su cráneo también es alargado. Un casco de un color dorado y un cristal verde brillante engarzado en la parte frontal del casco. Yo en ese momento tenía 22 años y no me imaginaba que lo que tenía engarzado en el casco Alcir era el tercer fragmento de la gran piedra de Chintamani. Así que uno está en la Antártida, el otro se encuentra en Isla de Pascua y el tercer fragmento lo tiene Alcir. Se nos ha dicho que en un encuentro internacional que vamos a hacer en Talampaya, vamos a recibir qué se va a hacer con esto. Y nos estamos preparando para ello. Es un encuentro abierto, gratuito, sin fines de lucro. Están invitados si quieren venir. La información está en mi sitio web. Viene gente de Suiza, de Italia, de España, de Estados Unidos, de Chile, de México, de Brasil, de República Dominicana, varios países de Venezuela. Justamente en Talampaya, porque es allí donde está uno de los discos solares. ¿Cómo puedo concluir esta conferencia con tanta información? Que parece un guión de ciencia ficción. Parecen datos difíciles de corroborar. Hablamos de contactos con extraterrestres. Hablamos de Lemuria, de civilizaciones que se hundieron. Hablamos de Isla de Pascua. ¿En dónde nos afecta a nosotros, los peruanos, los chilenos, los sudamericanos, los latinoamericanos? Más allá de los datos exóticos, ¿en dónde nos afecta? Nos afecta porque está en nuestros genes. Esta historia está en nuestros genes. Todas las culturas de Latinoamérica tienen esta historia en su genética. Somos una cultura que ama la tierra. Somos una cultura que ama las montañas. Somos una cultura que se ha asentado en lugares de movimientos sísmicos, lugares telúricos. Somos una cultura latinoamericana que recuerda un origen de forma silenciosa en nuestro propio interior. Somos una cultura que se debe al espíritu femenino de la tierra y que tiene que resurgir más allá de nuestro apego a la ciencia, a la tecnología y a la información. Tiene que resurgir la sensibilidad, el contacto con la madre, que fue el mensaje que aprendieron de los lemurianos, que habían desarrollado sus facultades psíquicas, que habían aprendido los munianos del Océano Pacífico. Tal vez podrían ir a Isla de Pascua para sentir la energía allí, pero tal vez no sea necesario. Yo voy a estos lugares porque tengo una labor de difusión y necesito estar en estos lugares. Necesito tocarlos, verlos, fotografiarlos, sentirlos, para luego contarle a la gente que la energía también llegue a ustedes. Tal vez no tengan que ir a Isla de Pascua. Tal vez solo tengan que cerrar los ojos y ver que las diferentes tribus antiguas de Sudamérica, ya sean de la Patagonia, ya sean de los nativos Hopi, al otro lado, en el extremo norte, o el caso de los antiguos peruanos. ¿No se decía que los peruanos todos éramos chaparritos? Incluso se dice que yo soy alto para un peruano, imagínense, que habitualmente somos chaparritos. Aquí están viendo la fotografía de Andrés Chambi, un famoso fotógrafo de origen peruano, y aparece el gigante de Paluro. Miren la mano que tiene el tipo, ¿no? ¿Dónde está esa información de quiénes realmente éramos? ¿Por qué nos hemos desconectado de la Tierra? El mensaje del secreto de Isla de Pascua y el secreto de Mu no es solo dejarles la pelota picando, como hicimos en Argentina, para luego volver a la casa y buscar libros en internet y averiguar sobre Chintamani, el Mana, los Rapanui, los túneles, donde dijo Raro de Aragu, hay que armar una expedición, hay que botar la piedra. No, o sea, no es el objetivo de esta conferencia. El objetivo es que ustedes, después que lo mediten, puedan unir estos datos como piezas de un rompecabezas y van a ver que más allá de estos datos hay un mensaje muy poderoso. Lo que les puedo adelantar, amigos, es que nosotros ahora somos los guardianes de la tierra.
Cuando se habla de resurgir de Lemuria y de Mu, se refiere a esto. No exactamente a que se hagan pirámides en Isla de Pascua o en la Antártida, a que Barack Obama, un presidente, diga sí, existen yacimientos arqueológicos y Lemuria existió. No, no. Se habla del resurgir interior de un recuerdo. No sé cómo va a ocurrir. No tengo la menor idea de qué tenemos que hacer exactamente cuando esto pase. Pero sí tengo la certeza que es real, que es positivo, que nos trata de recordar la conexión con la madre a la que ya me he referido, que es la tierra, y cuando esto resurja, estoy convencido que vamos a saber qué hacer. Entonces, ese legado de los mapuche, de los rapanui, de los incas y de tantas culturas, no nos va a parecer una historia de indios, no nos va a parecer una historia loca, sino un legado ancestral que puede salvar lo más sagrado de la vida humana y que es la moral, la ética, el servicio y el amor por este planeta que es nuestro hogar. Eso es todo, muchas gracias. Bien, hemos hablado un montón, pero si tienen 5 o 10 minutos más, si tienen algunas preguntas, les quería mostrar algunas imágenes. Esta es la tapa de mi 11º libro, donde detallo la conferencia que han escuchado del día de hoy, Cayona y los dioses de Mu, Cayona y los dioses de Mu, así que espero que lo puedan disfrutar. Está editado no en Editorial Planeta, que es mi editora en España, sino en EFI Publicaciones en Argentina, que es mi propia editorial, así que de momento los libros no están en las librerías, pero los he traído con solo un esfuerzo para que los puedan conocer. El día de mañana vamos a ofrecer esta conferencia, Encuentros extraterrestres en los portales del tiempo. Voy a contar un poco más otras experiencias y voy a hablar del controvertido proyecto Filadelfia y de otros experimentos de portales. En España tuve la ocasión de reunirme con Juan José Benítez, JJ Benítez.